Las 7:12 aquí en Radio Faramontanos FM y entramos en la última hora de travesía en nuestro viaje rumbo a Ítaca en esta tarde lluviosa y algo fría. Y vamos a abordar una conversación con un amigo, un compañero, que bueno, ustedes alguna vez han pensado, jolín, ¿de dónde provendrá mi familia, mi apellido, mis antepasados? ¿Dónde se hunden las raíces de mi historia familiar más antigua? Habitualmente todos hemos pensado en eso en alguna ocasión, y el conocimiento que tenemos de nuestros ancestros pasa por lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos y el entorno familiar más cercano, que es quien va rememorando y va juntando las piezas de ese puzzle que en nuestra cabeza es nuestro pasado, el pasado de nuestra familia y nuestros antecedentes históricos. Pero rara vez nos ponemos a investigar, a documentarnos, a viajar, a averiguar, a recopilar datos, a hundirnos en bibliotecas y en archivos para recomponer esa historia. Y eso es lo que ha hecho nuestro próximo invitado, José Puente, Pepe Puente. Él es empresario, aunque acaba de jubilarse, si no me equivoco, y nos va a contar un poco cómo ha sido esa gesta suya. Buenas tardes, Pepe. Bueno, pues efectivamente en algún momento me planteé la posibilidad de introducirme en la historia familiar con el objetivo un poco de cerrar mi capítulo después de jubilarme. Digamos, yo le he puesto como título Un reencuentro con el pasado, un presente enriquecedor y un futuro que está por descubrir, que es lo que me queda de vida, digamos. Ese es el viaje en el que nuestro invitado, José Puente, ha buceado en los ancestros de la historia familiar, además documentándose. ¿Cuánto tiempo has dedicado de documentación para llegar a componer este libro? Bueno, empecé en el 2011, pero lo que es el libro familiar, más o menos en el 2015. Yo lo que he estado recopilando es mucha información de muchos temas sobre la historia de Mazcuerras, y dentro de esa recopilación pues entraba este libro que estaba previsto. Entonces, pues a lo largo de 10 capítulos cuento un poco la historia familiar, ¿no? Inicialmente el objetivo era un libro para consumo familiar, exclusivamente, no tenía ninguna intención de publicarlo. Era un testimonio biográfico donde contar a mis hijos y a mis futuros nietos, si los hubiera, un poco, y a mi mujer también, Marilyn, que es la que me ha acompañado a lo largo de estos años, pues mi experiencia de vida, digamos, ¿no? Explorar en el pasado, recordar especialmente a mis padres, que es a los que quiero, digamos, dedicar el libro, y descubrir en mis abuelos y en mis antepasados, sin otro objetivo, pues un poco lo que ha sido la trayectoria familiar. Pero has llegado hasta muy lejos, ¿no? ¿Hasta cuándo has conseguido recopilar datos? Lo máximo que he llegado, creo que más o menos, 1560 y algo. Con muchísimo esfuerzo, pero hemos llegado. En algunos casos, porque no hay que olvidar que en 16, para que nos hagamos una idea, en 16 generaciones puedes llegar a tener 2.200 abuelos aproximadamente, o sea, una locura. Bueno, comencé este libro recopilando e investigando sobre mi familia, al tiempo que fui recopilando mi genealogía. Eran dos cosas que iban paralelas, hacia el año 2015-2016, como he dicho. Y me metí más de lleno en la pandemia, en el 2020, cuando realmente empezó a tomar forma este libro. No tenía una capitulación, porque no sabía exactamente hasta dónde iba a llegar. Es decir, fui haciendo investigación y fue colocando capítulos y rellenando. Pero no había una idea global definida, porque no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Dónde encuentras esa información, esos datos? Bueno, pues en la mayoría de los casos en los archivos, en archivos provinciales, en los eclesiásticos, también gente a la que acudo para pedirles información, y bueno, otras fuentes que
Sí. No necesariamente. ¿Y te ha llevado a localizar a antecedentes de tu árbol genealógico, no solo aquí en el entorno de Cantabria, sino mucho más lejos, ¿no? Efectivamente. Ahora hablaremos de ello, según vayamos hablando un poco de los apellidos, para que veáis de dónde viene la procedencia. Al tiempo que iba escribiendo, iba sucediéndose acontecimientos y nuevas informaciones, es decir, iba recopilando. Y he de reconocer que parte de él se lo debo a quienes me han aportado algunos datos, algunos documentos y algunos que yo tenía en casa, de mi madre, que vistos de manera individualizada no me decían nada, pero una vez ordenados me decían muchas cosas. Las historias familiares, yo digo que rara vez quedan impresas y si no comportan consigo algunas historias que puedan tener algo muy, muy especial. En mi caso es una historia cotidiana, creo que la puede tener cualquier vecino del pueblo, ¿no? Son hechos que se van borrando en el tiempo, irremediablemente, y a veces permanecen en la memoria de quienes las viven, en este caso las que yo he vivido. Irremediablemente a veces pues se van perdiendo. La memoria de quienes las viven, y con el transcurso de los años toman mucho más sentido y forman parte un poco de nuestro patrimonio personal, ¿no? Este manuscrito es un relato para reencontrarme conmigo mismo. Era un poco el objetivo, o sea, ¿qué coño hago aquí? ¿A qué he venido? Cuando transcurren 64 años, que son los que voy a cumplir próximamente, pues te haces muchas preguntas, empiezas a hacerte muchas preguntas. Este manuscrito es un relato que para reencontrarme conmigo mismo, sin más aspiraciones, que alguien lo pueda leer y le pueda servir para reconstruir el suyo propio, ¿no? Pero sobre todo es una búsqueda de respuestas a preguntas hechas y que en algún momento no pudieron ser contestadas. Con el tiempo, y viendo el resultado, se lo fui pasando a mi hija Silvia, no solo para que lo leyera, sino también para que corrigiera, fuera corrigiéndome en algunos determinados momentos. Pues yo soy consciente que carezco de ciertas habilidades y de dominio de la ortografía. Fue ella quien en sus lecturas me animó a publicarlo en gran medida, por lo menos cuando veía que se estaba divirtiendo con la lectura. No tanto por la parte más personal, que contiene cosas bastante privadas, sino por la parte de investigación y las muchas anécdotas que contiene, digamos, el libro. Aún no se ha publicado y estamos en fase de hacer unas ilustraciones y unos dibujos en las que está participando una chica de Mazcuerras que se llama Isabel Gutiérrez Ríos, y que hace por ahí, suelen encargar muchos retratos para las ferias, para las fiestas, para cumpleaños y tal. Y es la que está ayudándome un poco a completar. Eso te iba a preguntar, además de toda la información de texto que incluyes de datos, ¿también hay información gráfica, fotografías, grabados? Habrá ilustraciones. No sabemos cuántas vamos a poder meter, pero lo intentaremos. Aún no sé si estoy seguro de que su publicación tan íntima en algunos casos, porque no deja de ser también autobiográfico, sea lo mejor, pero aceptando las consecuencias de que ellos se deriven, la decisión ya está tomada. Porque tú quieres que el libro sea de difusión pública. Sí, sí. Pues cuanto más carne pongas en el asador, ya sabes. A ver, hay una parte personal. Evidentemente, cuando fui escribiendo, había cosas muy duras, que describía asuntos muy duros, pero esos, al entender que se iba a publicar, los he ido también quitando, por decirlo de alguna manera, porque no todo lo que uno vive lo puede contar. Hay cosas incontables. Incontables cosas. Efectivamente. Digamos que se ha escrito de una vida personal, pero que es contable, por decirlo de alguna manera. Bueno, uno de los capítulos, la mayoría de los capítulos iniciales van orientados al análisis familiar y a la genealogía, los primeros.
y lo que hago es estudiar un poco mis descendientes, ¿vale? Yo tengo de apellidos Puente Gómez, pero también he introducido otros apellidos que por su interés también me vienen bien, que son los García, que lo tenemos casi todos los vecinos de Mazcuerras, García de Ceballos, y que tienen una connotación que le llaman los roceleros. ¿De dónde sabes dónde está el origen de ese...? Sí, lo contaré. y después el González, que viene de mi padre, es el segundo, ¿vale? Creo que son los 4 apellidos que de alguna manera he investigado. Empezando por los Puentes, que es mi primer apellido, una de las primeras anécdotas se refiere a mi tatarabuelo, Quinto, que es el primer antepasado que llega a Mazcuerras, posiblemente en torno a 1825. Se llamaba Juan de la Puente Piro, un apellido un poco extraño, como veremos. Nacido en 1805 y se casó con Martina Mantilla Barona, que había nacido en 1801, y se casaron el 5 de marzo de 1825. Buscar a mi antepasado fue muy complicado. Sabía que había nacido en Puentagüero, pero fue muy complicado. De hecho, me fui directamente a buscarle en la base de datos eclesiástica en esa fecha. Y tuve que dar un repaso prácticamente de 5 años hacia arriba y 5 años hacia abajo de lo supuestamente creía que había nacido, en la fecha en la que había nacido, para averiguar dónde estaba, y no lo encontré. Con lo cual son de 10 años cada uno de los pueblos de la zona. Oh. Y eso me llevó también, porque hay un pueblo que se llama Entrevasaguas, y me llevó a buscar también un Entrevasaguas que no era ese, era uno que está en la zona de Campó, que además estaba lleno de puentes, con lo cual me cebé en buscar y buscar. Cuando me di cuenta, digo, caray, si esto no es el Entrevasaguas de Puentagüero. No aparecía, pero yo soy muy tozudo en esto de investigar, y volví a repasar Puentagüero. ¿Con qué me encontré? Pues me encontré que aparecía un niño bautizado que se llamaba Juan, a secas. No tenía apellidos, no tenía abuelos, y nada más que tenía una madre, que se llamaba Francisca Piro. Y esa fue la suerte de poder encauzar un poco la investigación de la abuela perdida, digamos, la madre de este Juan que se vino a Mazcuerras. Al casarse, él no fue reconocido por el padre, y los abuelos no quisieron saber nada. Entonces, al casarse parece ser que ya el padre le había reconocido, porque ya aparece en la partida de casado, de matrimonio. Y ahí pues fui tirando del hilo, y una de las cosas que me sorprendió es haberme encontrado con una abuela, Francisca Piro, que desciende de Valonia, Bélgica. ¿De dónde? Valonia. La zona entre Bélgica y Holanda, ¿no? Bélgica. ¿Qué ocurría? Bueno, pues esta mujer, tirando también del hilo, viene de un tal Juan Piro. Este hombre viene en la época de Felipe III a trabajar a la Cavada, a donde los cañones que se fundían ahí en Liérganes y en la Cavada. Y más o menos he descubierto todo este entramado. Todo este entramado he llegado a conseguirlo. El otro problema que me encontré con los Puente fue con el padre. Concretamente en el Puente no pude tirar muy hacia arriba, porque se dio un caso muy curioso. Su padre se llamaba Mariano, pero hay 2 Marianos. Mariano Manuel Santiago Aquilino, de la Puente Ruiz, que nace en 1775, y Mariano José Joaquín Antonio de la Puente Ruiz, que era hermano, 1777. No sabemos cuál de los dos es, no sabemos de qué hilo tirar, digamos, ¿no? Y bueno, pues inicialmente se supone que el abuelo, o
sea, el padre de este hombre era José Joaquín Mariano, nacido en 1700... No, perdón, es que aparecía otro Mariano, José Joaquín Mariano, nacido en 1777 en Villaverde de Pontones. O sea, había 3 Marianos. No hubo forma de tirar claramente de la historia. ¿Qué cosas más me he encontrado de los puentes? Pues de los puentes me encuentro que él llega en 1825. Sin embargo, ya había un Juan de la Puente en 1754 y que era de Puente Agüero. No sabemos qué relación tiene este hombre con Juan de la Puente, pero sí sabemos también que hay una chica que se apellida Saiz Blanco, de 14 años, que trabaja en casa de un hermano. O sea, perdón, sí, un hermano del padre. Por lo tanto, los puentes debían estar por Mazcuerras con algún tipo de profesión. No sabemos qué profesión ejercían, pero se supone que con anterioridad a la fecha en que viene el abuelo, pues han estado ahí. Hasta ahí, digamos, es un poco el tema de los puentes, ¿vale? Hoy actualmente en Mazcuerras hay 2 líneas de puentes que no tienen relación entre ellos, quiere decir que una posiblemente venga de entre Basaguas y de la zona de Barcena Mayor, que se instalaron ahí, y la otra es la que viene de Puente Agüero, que es prácticamente la mayoría los que están en Mazcuerras, alguno en Cabezón, Cos, ¿vale? Y de ahí pasamos a los Gómez. Los Gómez ya es una historia un poco más interesante, digamos. Los orígenes de los Gómez eran antiguos comerciantes de ollas, lo que se conocía como olleros. Y todo el mundo habrá oído los olleros de Cos. Tiene mucha relación. La última ollera que hubo en esta zona, en este valle, tenía una tienda en Cabezón de la Sal, junto a la Cruz de los Caídos, que vendía pues, cosas de cerámica. Ya será 1985 más o menos. Estamos hablando de ollas de cerámica artesanal. Sí, bueno, no artesana. Los olleros, con relación a los alfareros, la diferencia es clara. Los olleros se dedicaban a hacer ollas para consumo, para digamos, utilizar en la cocina, básicamente, no para decorar, sino para utensilios de la cocina, o para guardar alimentos. Los alfareros, digamos, entendemos que se dedican un poco más a... Pero el procedimiento con el torno es el mismo. Es el mismo. El mismo, nada más que era la función, ¿no? Por distinguir un poco el tema. Bueno, esta gente llegó de Burgos, concretamente de Villadiego. Seguramente, ante la falta de alfareros o de olleros por la zona, pues venían a vender sus ollas en ferias y en mercados. Y en algún momento pues deciden trasladarse aquí. Y entonces el primer Gómez, que se sitúa en Mazcuerras, no se sitúa en Cos, se sitúa en Mazcuerras, entre 1765 y 1770. Se llamaba Juan Gómez González, siendo este mi exabuelo, el octavo abuelo, digamos, si empezáramos por sí, exabuelo de ex. Octavo. Este hombre era procedente de Río Paraíso, el entorno de Villadiego, que después se traslada a Tapia de Villadiego a vivir allí, tiene un hijo y de ahí ya se trasladan a Mazcuerras, ¿vale? Ahí nacen aquí, Mazcuerras, que sería ya el hijo, hijo de Juan, un hijo de Juan, que se llamaba Manuel Gómez Martín, es el que se casa en Mazcuerras con María Portugal, y tienen varios hijos. En Mazcuerras concretamente tienen 2, José y Francisco, y después le siguen 5 hijos que nacen en Ibio: Joaquín, Felipe, María, Josefa, Manuela Lorenza, Manuela, y luego ya después de Ibio se trasladan a Cos, ¿vale? Que es lo que se conoce un poco en el valle, lo que más se conoce. Estos 2 últimos son Josefa y Antonio, que nacen en 1802 y 1805, ¿vale?
Llegados aquí, hay que aclarar que en COS, cuando se habla de los alfareros o ayeros, hay que distinguir hay 3 líneas familiares. ¿Por qué hay que distinguir 3 líneas familiares? Porque llegan otros posteriormente. Es decir, hay una línea que es la principal y donde salen más olleros, y hay una segunda que llegan un poquito más tarde. Y una tercera que ya se apellida, esa segunda vienen de la misma zona. Mientras unos llegan de Río Paraíso y Tapia de Villadiego, la segunda línea de Gómez, que también se llama Manuel Gómez, hacia 1805 o así, pues a partir de ahí viene otra que se apellida González, de un pueblo que se llama Los Barrios. Probablemente las 3 líneas tengan algo que ver, algún parentesco, pero hasta el día de hoy no hemos encontrado ese lazo de unión. Bien, la primera línea más antigua es la que les acabo de comentar, que es de la que desciendo yo, siendo el más cercano el ollero que todo el mundo conoce por aquí, porque este fallecería, no lo sé exactamente, pero en los años 30 o 40 seguramente, y quizás un poco más o menos ahí en esas fechas. Se llamaba Manuel Gómez Revuelta el Dito. Era mi tío abuelo, el más cercano, y el último de esa saga, ¿vale? Que ejerció la profesión durante muchos años en la Torre de Hoyos de Villanueva de la Peña, en la torre que hay en Villanueva. La segunda línea, que es la que antes hablaba, es Manuel Gómez Herrería. Que se había casado con una asturiana, María Carmen Ardines, natural de Castropol. Llegaron concretamente a Cos en 1807, o así aparecen. Ninguno de sus hijas nacieron allí, por lo tanto ya vinieron con las hijas y todo, ¿no? Pero como ya dije, venían de Villadiego. No de Tapia de Villadiego, sino de Villadiego. Creemos que ahí hay una razón familiar para que hayan venido. Es la conclusión a la que hemos llegado. Y finalmente, pues viene otra persona, que es la que hemos antes hablado, del barrio de Villadiego, que se llama Esteban González, San Mamés. Que no sé si este hombre era alfarero, pero ya su hijo sí lo era. Posiblemente igual, al casarse con una Gómez, pues aprendieran la profesión y continuaran con esa labor. Entendemos que eso es lo que pudo ocurrir. Y para finalizar un poco el tema de los Gómez, tengo que decir que tengo contabilizados una lista de 19 olleros. O sea, desde que vino el primero hasta el último, están catalogados 19 olleros, perfectamente localizados y dónde estuvieron. Bueno, la que he comentado, que la última era Cristina Gómez Toribio, ¿vale? La que en 1985 tuvo la tienda aquí en Cabezón. Bueno. Uy, perdona. Los orígenes, como había dicho, por último, perdón. Por último, tenía que comentar que investigando un poco el tema este de los olleros, me llevó a encontrar vasijas de estas 2 familias en el Museo del Traje. Hay una colección de vasijas que se recogieron en los años 70 o así. Y bueno, han estado bailando porque estuvieron primero en Barcelona. Primero estuvieron en Barcelona, después estuvieron en otro museo. O sea, fue muy complejo encontrarlas porque fue traspasando de un lado a otro. Y de hecho ahora mismo está en el Museo del Traje una cosa un poco extraña, porque primero estaba en el etnológico. De los González de Ucieda, que es el apellido de mi padre, mi segundo apellido, digamos. Una cosa, ¿cómo haces para organizar toda esta información? Porque imagino que estarás metiéndote en libros, en sitios, en lugares, vas tomando notas, fotocopias, llegas a casa, tienes 4 montañas de datos, y cómo se levanta uno y dice,
por dónde empiezo, ¿no? Porque Sí. vas sabiendo gente, ¿en base a qué vas haciendo los Bueno. grupos de temas, de organizarte por personas? Lo veo un follón tremendo. Es un follón tremendo, sí. En realidad, pues lo primero, por donde empecé primero fue por la genealogía. Entonces empecé tirando por mis padres, hacia arriba, hacia abajo, e iba encontrando, y a la vez que iba encontrando personajes, iba investigando a los personajes. Y luego vas por las profesiones, o sea, no solo el nombre, Sí, sí. Claro. sino a lo que se dedican. A qué se dedicaban, dónde estaban. Mira, por ejemplo, de los 18-19, dice, ¿dónde aparecen esos 18-19? Pues en los diarios agrícolas, en los boletines oficiales de Cantabria, de la época, O sea, cuando coges boletín comercial. coges un objetivo, una liebre, te quedas con esa y ahora estás con los 18 olleros esos. Sí, Y efectivamente. viendo a ver si hay más o no hay más, y la familia No, de esos ya, también. Ya con toda o- seguridad que no hay más. Bueno, puede haber alguno más, pero si hubiese más, que casi seguro que sí, no está documentado. ¿Qué quiere decir? A lo mejor alguien tenía 5 hijos y se dedicaban 3 a ello, y sin embargo las fuentes solo recogen 2. Los otros 3 no sabemos si se dedicaban o no, porque a veces me ha ocurrido. O sea, Solo analizas, perdona, a esos personajes, no a las familias de ellos. Tú vas subiendo No, no. tu escala, tu escalón. mi familia no tiene ni idea de esto. No, me refiero, tú vas subiendo en la investigación tu escalón familiar Sí. con el que va directa, pero con la familia de ese personaje ahí no entras, porque si no, si no terminas nunca. No Vamos. terminaría nunca, no. Y ahí vas subiendo hasta 1500, me has dicho, ¿no? Sí, en este caso los puentes ya he comentado que me he quedado pues hasta 1800 o así, porque no era inútil tirar hacia arriba, sencillamente porque si tienes 3 marianos, ¿cuál de ellos es? O sea, sería ir, pero de manera equivocada, no hay una tal. Sin embargo, en los González de Ucieda, pues llegué a 1500 y pico. González, hijo de Gonzalo, que es lo que significa eso, ¿no? Sí, De González. efectivamente, eso es. De hecho es... ¿Y el primero que es primero o primera? Lo que tienes ahí de cada apellido, que son hombres o mujeres. Vamos a ver, por un lado, el puente... Hombre será, ¿no? Porque la mujer, bueno, por el apellido, no sé si en esa época el apellido del masculino tenía preferencia sobre el de la mujer, ¿o no? Sí, sí, Pero sí. al principio El hombre parecía- tenía preferencia sobre el de la mujer. Pero al principio apareció una mujer, ¿no? ¿Cómo? Al principio, de lo que nos has leído, apareció una mujer que va a inscribir a un hijo suyo, ¿no? Al principio, pero Sí, sí. La madre de me Juan, refería- la madre de Juan. ¿no? Me refería a mi abuela. A mi abuela es la clave para encontrar dónde había nacido Juan. Pero claro, yo no sabía exactamente ni fecha ni nada. Claro. Yo tengo que coger los libros eclesiásticos y coger 10 años arriba y abajo porque es muy difícil. O sea, una generación son 20 años. Cada generación más o menos viene a ser entre 20 y 25 años. Pues tú tienes que por lo menos 10 años sondear para buscar. El problema era que no había apellidos. El tío aparece nada más como Juan. Ah, claro. Apareció como Juan. ¿Qué es lo que me dio la pista? La abuela. Porque la abuela ya cuando se casa sí que aparece. Digamos, en la inscripción de casamiento aparece la abuela como Francisca Piro. Si no, hubiese sido imposible. O sea, no, sería imposible. Y así es todo. En los casos de los González, en el caso de los González de Ucieda, es un caso muy singular. Aquí la clave estuvo en buscar un pleito, encontrar un pleito. Ese pleito me lleva prácticamente hasta el final. ¿Por qué un pleito? Bueno, pues porque estos González llegan a Mazcuerras desde Ucieda, ¿de acuerdo? Mis ancestros, digamos, los González de Ucieda, no hubiera hilado esta historia si no fuera porque llegó a mis manos el pleito de hidalguía, que permanecía en una fría sala de la Real Chancillería de Valladolid, ¿vale? Presentado en 1755. Ese pleito se presenta en 1755 por 2 hermanos, Antonio y Domingo González, a los que el reconocimiento como hidalgos fue fundamental para que hoy sepamos un poco nuestra procedencia.
Este segundo apellido de mi padre, es decir, apellido que viene de mi abuela paterna, pues llegan a una finca a Mazcuerras que se llama La Cotorra, ¿vale? Y cuando plantean el pleito, el primer problema que se encuentran es que no tienen dinero. Y no tener dinero en un pleito es complicado. Y cuando leo el pleito, al final entiendo que fue gratis, que no pagaron nada, porque reiteradamente dicen que no tienen dinero. O sea, lo dicen folio a folio, van diciendo que no tienen dinero. ¿Por qué este pleito? Bueno, pues hay que entender que en 1755 emigrar, porque eso es emigrar, de un pueblo a otro, era perder la condición de hidalgo. Tú lo eras en tu pueblo, pero si pasabas a otro pueblo lo perdías. Si esa persona que emigraba no presentaba papeles, sus antecedentes, su rollo, papá. Y en este caso, el primer González no presenta papeles, con lo cual los hijos no son hidalgos, no son pecheros. Eso es una condición que les debilita cara digamos, a las responsabilidades vecinales, porque no tienen derechos o quedan mermados sus derechos. Y la única manera de poder conseguir un poco más de fuerza, pues es conseguir la hidalguía de nuevo. Recuperarla. Estamos entrando casi en el final, nos quedan 15 minutos, pero me gustaría, si sigues con las sagas, pero un poco ver hasta dónde alcanza. Eso que te preguntaba al principio en torno a cómo se conecta, porque sé que habéis tenido reuniones y encuentros con ramas familiares que forman parte, digamos, de la emigración o de parte de esos antecedentes tuyos, ¿no? Que estuvieron en América bastante, ¿no? ¿Cómo? En América. No. En este caso no. Okay. En este caso no terminaron en América. No. Voy a terminarte un poquito esto y ahora te explico un poco una de las cosas que me ocurrieron dentro de lo que es esta historia, ¿no? Es que es un poco complejo, explicarlo es un poquitín complejo. Pero bueno, nada más que quería resaltar una cosa de los González. Estos González que trabajan en La Cotorra, como he dicho, en la finca de La Cotorra, trabajan para una persona que es una de las 18 personas que han sido propietarias del Palacio de la Bodega, de aquí de Cabezón de la Sal, ¿de acuerdo? Sí. Es curioso porque cuando hacen el pleito les añaden de Ucieda, o sea, se apellidan González, pero les añaden el de Ucieda por una sencilla razón, porque en Mazcuerras, en aquella época, había 25 líneas de González. 25. González de Escalante, González de Escandón, González de Becera, de Borbolla, de la Campa, de la Canal, de la Fuente, de la Peña, de la Torre, de la Vega, de Villegas, de la Torre, y así sucesivamente hasta el 26. Entonces, para poderlos distinguir unas líneas de los González de otras, se le añadió del lugar de donde había procedido, que era de Ucieda, y se les denominó González de Ucieda. Y hasta mediados de 1800, hasta el último tercio de 1800, se apellidaban González de Ucieda, ¿vale? Actualmente, casi el 90% de la gente que tiene el apellido González en Mazcuerras provienen de esta familia, ¿vale? Una de las cosas que antes me preguntabas, y al hilo de esto, en el caso de los Gómez, yo para investigar tuve que ir a Burgos. ¿Al archivo? A los archivos eclesiásticos de Burgos. Pero además de eso, fui a Río Paraíso, fui a Tapia de Villadiego, fui a Villadiego y pude contactar con personas más o menos cercanas. No familias directas, porque el Gómez y González se perdió, pero había un apellido que sí se mantenía en Tapia de Villadiego
y que inicialmente era la mujer del primer González, que era Martín. Y ese sí que, ese apellido seguía permaneciendo allí, ¿vale? Bueno, pasamos un poco a los García de Ceballos. Es un caso muy similar al de los González. Son gente que viene del Valle de Toranzo y viene a una finca que se llama El Rocel. Por eso viene lo de los roceleros. Ajá. ¿Por qué el Rocel? El Rocel era una zona donde se rozaba. ¿Sabéis lo que era el rozo? El rozo era, digamos, los cereales, no es césped, eran zonas que tenían escajo, que tenían diferentes tipologías de planta y que se solía segar una vez cada 3 años con el fin de, bien de dar de comer a las cabras y a las ovejas en invierno, o bien para las camas de las vacas, con el fin de que con las cacas se formaba el abono, se aprovechaba un poquitín más el abono. Estos García Ceballos están prácticamente hoy en toda la familia, en todas las familias de mazcuerras introducidos. En el libro se puede ver todo el bloque de familias que llevan este apellido, y como anécdota voy a contaros nada más que una, y es que yo me hice el ADN a través de una página web, que es donde he hecho yo todo el esquema de esto de la genealogía, que además te ayuda, porque ya hay otras cosas hechas y va completándote, digamos, tu propia genealogía. Eso es lo interesante. Hay 2 páginas que son Heritage, no sé, en inglés no sé lo que significa, y Geanet, ¿vale? Yo estoy en las 2 y buscando y cruzando datos, pues me encuentro con otras personas. Al hacerme el ADN me surgió una cosa curiosísima. Una de las cosas que te dice el ADN, qué porcentaje tienes en un lado u otro del mundo. O sea, tu procedencia. En mi caso, la mayor porcentaje está aquí en España, pero tengo un 13%, curiosamente, y no sé si viene por la Piro, no tengo ni idea, de vikingo, de la zona de Dinamarca, Noruega, Islandia, Bélgica, de toda esa zona. Bélgica ya lo habías considerado en Valonia, claro. Sí. Bueno, pero no puedo certificarlo, ¿eh? ¿Qué haces con este dato? Pues que se combina con todos aquellos que se hayan hecho el ADN a nivel internacional. Y te van pasando. Yo en mi caso contemplo más o menos 2.400 personas, mantengo una porción de ADN con esas personas que han metido ya el ADN en esta página. Y curiosamente se pusieron 2 personas en contacto conmigo, porque lógicamente si tienes un porcentaje y la otra persona que ha averiguado que eres pariente o que tienes algún... Despierta curiosidad cuanto menos. Eso es, pues te manda un email o lo que sea, ¿no? En mi caso se han dado 3. Uno en Venezuela, otro en Estados Unidos y otro en Inglaterra. Y todos venían por la vía de los González y de los Gómez no me ha llegado ninguno, pero de los García Ceballos me han llegado todos. Es muy curioso, muy curioso. Y al final, por ejemplo, este de Inglaterra, resulta que su abuela era de Mazcuerras. La de Estados Unidos también. Había hecho un recorrido muy curioso. Había estado en los años 30 y posteriormente, después de la Guerra Civil, sirviendo en Barcelona, algo muy en Mazcuerras muy común. Es decir, hubo muchísima gente de Mazcuerras que se fue a servir en los años 30-40, antes de la guerra y después, a servir a las casas de los ricos catalanes, y otros pues, se fueron desplazando. En este caso se fueron a Francia, y de Francia se fueron a Venezuela, y con toda esta historia que ocurrió en Venezuela pues se trasladaron a Estados Unidos. Esa es un poco la curiosidad de los García de Ceballos. Bueno.
Pues te quedaba algo, ¿no? Porque estamos al límite ya. Vale, no, cuenta, me da tiempo. Cuenta, bueno, sí, cuenta. Hay bastante más cosas, pero imagino, como es muy largo, voy a contar nada más que lo de mis abuelos. Yo no he conocido nada más que una abuela, y los otros 3 abuelos no los he conocido. La única abuela que conocí vivió en 6 casas. 6 casas. Tengo localizadas las casas, las fechas en que estuvo en esas casas, las razones de por qué estuvieron en esas casas. Y de los abuelos, que no conocí, pues yo tenía en mi casa 2 objetos. Uno era un baúl y una foto. Y con ese baúl y esa foto conseguí la entrada de mi primer abuelo, que era Valentín Gómez Revuelta, en Estados Unidos, en 1917. En marzo de 1917, cuando ya estábamos en plena Primera Guerra Mundial. Me estudié el barco, de arriba abajo, donde había, vamos, al detalle. Sabía la altura de mi abuelo, los ojos, todo. En qué hotel se quedó, dónde se hizo la fotografía, en qué calle. Pero porque encontraste documentación en el archivo americano. Ajá. Bueno, claro. En la isla Island, ¿no? Se dice. Ahí es donde me lo encontré todo. Al averiguar el tema del barco, jolín, pues me encuentro a Celedonio Puente. Y digo, joder, pues este será un pariente. Yo pensé, o sea, el listado. Porque encontrarlo es muy complicado, porque no es que puedes encontrar los indexados. Termino ya. Los indexados, los que hayan metido voluntarios. Entonces, no van todos los pasajeros. Con lo cual, lo que hice fue estudiar todo el barco, y la sorpresa, y con esto ya termino, me encuentro al otro abuelo que iba con él. Bueno, pues yo tengo tengo primos que tienen 80 y pico años y jamás en la vida habían oído hablar del tema. ¿Por qué no habían oído hablar? Porque no les debió ir nada bien. Ellos se vinieron muy pronto. Les pesca la guerra mundial. Perdona. Sí. Sigue, termina. Les pesca la guerra mundial. Y se encuentran con 2 problemas. Celedonio posiblemente contrae la gripe española, porque justamente donde se encuentran ellos es enfrente de donde forman militarmente a los que van a la Primera Guerra Mundial, y en 1925 muere. Sé las fechas exactamente que estuvieron allí, en qué fechas más o menos vinieron aproximadamente, porque conozco la fecha del nacimiento del siguiente hijo. Entonces les sitúo perfectamente más o menos cuando llegaron. Pero uno de ellos estuvo un poquito más, Valentín. Y estuvo un poco más porque le reclutaron para la Primera Guerra Mundial. No llegó a estar nunca, pero encontré la ficha de reclutamiento que se hizo en septiembre. Y ya en octubre termina la Guerra Mundial. Con lo cual no llegó a estar en la Primera Guerra. Con eso termino. Bueno, la verdad es que hay material para echarnos aquí una semana, pero está muy bien. La verdad es que es encomiable el trabajo de documentación, de investigación, y supongo que da mucha satisfacción cada vez que vas encontrando un vestigio y un referente. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pepe, y gracias a los compañeros Federico y a Gloria por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ti, querido compañero, y a ese oyente de más, y a Pepe, a Gloria. Muy bien, nos escuchamos. Ha sido muy interesante. Nos escuchamos este viernes en el Tardeo. Es muy... Bueno, hasta siempre. Si lo tuyo es el pádel, esto te interesa. Padel Galas GT Sport abre sus pistas todos los días, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Quieres jugar? Reserva fácilmente en la app